Bienvenidos a este episodio que será viral. La crisis de inseguridad en el estado de Morelos ha llegado a niveles alarmantes. Por ello, el gobierno federal enfocó sus baterías en la entidad. Para esto, activó el operativo Enjambre. Inició la desarticulación de una red criminal, imagínense, encabezada por presidentes y expresidentes municipales de Tlatlahuacán, Cuautla y Yecapixtla. Las alarmas se encendieron después de que el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, denunció que en algunas comunidades de plano han tenido que huir los sacerdotes por amenazas y en zonas como Huautla el crimen organizado cobra extorsiones o sus impuestos hasta por existir. Algo que no viene en las estadísticas, sino en nuestra propia casa, de nuestra propia familia, y que no debo callar. En uno de los rincones más pobres y más olvidados de nuestro estado, en Huautla, tierra de gente sencilla y trabajadora, tierra golpeada desde hace años por la pobreza y la migración, tierra que ha visto partir a sus hijos en busca del pan que ahí no tienen. El crimen organizado ha llegado a un grado de crueldad que ya no tiene nombre. Cobran cuota, cobran piso simplemente por vivir allí, simplemente por tener una casa. No lo cobran por un negocio o por mercancía, lo cobran por vivir, por tener esa casa, por existir en esa tierra que es suya y que el crimen quiere apropiarse sin más título que la amenaza y el miedo. Y cuando el párroco de San Francisco de Asís en Huautla se convirtió en el último reducto de esperanza para la comunidad, como tantas veces lo es el sacerdote en los pueblos más vulnerables de México. Para hablar del tema, hoy nos acompaña en Será Viral Rafael Rueda, asesor en seguridad del Consejo Coordinador Empresarial en Morelos. Rafael, bienvenido. Gracias, Juan, a tus órdenes. Qué amable. También se encuentra con nosotros Antonio Sánchez Purón, empresario y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial en Morelos. También doy la bienvenida. Juan, muy buenas tardes, Rafa. Gusto en saludarte. Gracias a ambos. Pues, ¿qué les parece esta información que sigue fluyendo? En fin, nos llamó la atención la declaración del obispo de Cuernavaca, muy fuerte, muy cruda. Qué valor del obispo de momento ponerle nombre, apellido y detalles a lo que se está viviendo en algunas comunidades, y entonces 2 o 3 días después viene la reacción del gobierno federal con estas detenciones a las que hacía referencia. Rafael Rueda, ¿qué te parece la manera en que reacciona el gobierno? ¿Será un asunto solo por contener la crisis que se generó o realmente hay un interés en poner orden y que vuelva la paz en la entidad, en estos municipios a los que he hecho referencia? Mira, Juan, Toño, yo creo que esto es como se dice en el béisbol, ya era una bola cantada. Esto ya venía desde hace mucho, mucho tiempo, los señalamientos, los videos de ciertos personajes, por ejemplo, tú lo acabas de mencionar, lo que es Cuautla y Tlatlaucan, más otros municipios que estaban completamente coludidos con la delincuencia. Cuautla es un municipio muy próspero, hay mucha economía, pero lamentablemente ha sufrido mucho. Hace muchísimos años fue donde empezaron los secuestros, en Cuautla, la zona oriente. Y ahora el tema de la extorsión ha sido algo de lo más crítico que ha podido haber, y sobre todo, desde mi punto de vista muy personal, pues gente que no se quiere meter, algunos por miedo, por plato a plomo, otros por colisión, pero se siguen protegiendo a ciertos delincuentes. Nada más los 3 primeros meses, Cuautla, 50 negocios cerraron. Sí. Es algo alarmante. Intentos de extorsión, cobro de piso, es preocupante. Ahora, ahorita, por ejemplo, es Cuautla, pero quiero decirte, por ejemplo, a Macusac, que ha sido un municipio que también ha tenido mucha delincuencia. Te recuerdo aquel presidente municipal que inclusive ganó las elecciones estando en la cárcel, Alfonso Miranda, familiar del famoso Carrete. Tenía más controlado el municipio. Ahorita, me dice a mí una de las del
maestra que vive en Amacuzac, que ya el crimen organizado es el que surte a las tiendas o surte a los empresarios de los insumos. Ya, si no los compras a través de ellos con ese sobreprecio, Ujú. ya no lo puedes hacer. Yo lo viví en Mazatlán. En Mazatlán veías que las cervezas, como tenían el logo de los Chapitos, no se vendían. Yo no quiero eso para mi estado y creo, perdón que me alargue, pero creo que las autoridades federales han sido omisas muchos años en permitir esto, pero también los cambios de autoridades dejan un vacío en donde supuestamente llega un secretario nuevo, no oriundo del estado, que Ujú. apenas va a empezar a conocer, y es donde la delincuencia Claro. empieza a ser de las suyas. Sí, por supuesto, y por eso yo hacía referencia a lo que sucedió con esta caminata, marcha por la paz que encabezó el obispo, y no sé si esto siga siendo una reacción a todo el ruido que se hizo en los últimos días. Antonio Sánchez Purón, a ver, todo esto por supuesto que tiene también su lado político, y hay quienes ya empiezan a cuestionar el por qué estos tres personajes a los que yo hacía referencia. Hablamos, por ejemplo, del alcalde de Cuautla, que fue postulado por el PAN y por el PRI. El alcalde de Atlatlahuacan, también postulado por el PAN y por el PRI. Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla, postulado por el PAN. Y uno podría decir, es que se están cargando hacia ese lado. No, una de las detenidas es Arisbel Rubio Vázquez Amparo, consejera estatal de Morena. Y yo pienso, como los ciudadanos, bueno, es que uno no sabe para dónde hacerse o a quién darle el beneficio de la duda y a quién no. Mira, yo coincido con Rafa. El problema de la extorsión y muchos otros más delitos que encabeza el Estado de Morelos no son delitos que hayan despuntado en los últimos meses. Son delitos que llevamos ya prácticamente algunos sexenios ya viviéndolo. Y bueno, quizá ahora se han agudizado. Y reiterando lo que decía Rafael Rueda, eh, el secretario recién nombrado y asumiendo su posición de secretario de Seguridad, una de sus primeras posiciones fue que había más de 18 alcaldes del estado de Morelos involucrados con el crimen organizado. Nosotros somos parte de una sociedad, somos empresarios, pero antes de ser empresarios somos parte de esta sociedad de Morelos. Y bueno, quizá no debamos ni tampoco nos interesa conocer más allá de lo que a nosotros nos involucra el tema de la seguridad, porque bueno, nos golpea de manera económica, no solamente en ese sentido, sino también la cuestión de la imagen. Y pues me parece que el gobierno federal, aunque está llegando tarde ante un llamado y ante un señalamiento que se hizo con oportunidad de hace más de quizás 15 o 16 meses, donde ya se habían señalado y ya se habían llevado algunas acciones en contra de algunos, un municipio en lo particular, donde se detuvo al presidente municipal, a su síndico y a parte de los regidores, pero desgraciadamente por alguna cuestión legal, pues quedaron libres y hasta ahí se llevó a cabo esa operación Enjambre y no dimos más conocimiento que ello, ¿no? Sí, por supuesto. Y una de las preguntas de los cuestionamientos es, a ver, pues ¿qué hicieron mal, por ejemplo, hablando de los gobiernos estatales? Y es inevitable pensar que estuvieron gobernados por un futbolista que al día de hoy pues está amparado en el fuero y que aparte está enfrentando una serie de acusaciones, pero no se le puede tocar porque tiene fuero. Partiendo de esto, ¿cuáles habrían sido los principales errores de estos gobernantes de los últimos años, Rafael Rueda? Mira, el problema de los partidos, lamentablemente, buscan nada más a la persona que tenga más presencia, ídolos, artistas, X, Y, Z, pero no han buscado una persona realmente capaz para dirigir un municipio o un gobierno. Hay gente que no está preparada. Nos pasó el tema, lamentablemente, con Cuauhtémoc. Puede ser un buen ser humano, pero no como gobernador. Pero ahora también el problema que tuvimos con Cuauhtémoc
fue el cobijo que le dieron por parte del gobierno federal. O sea, como dice Toño, esto, la delincuencia que ha permeado, por ejemplo, Cuautla, que es un lugar, olvídate, hay mucha empresa, industrias, agricultura, ha permeado, ha tenido una mala suerte con los alcaldes que han tenido. Yo recuerdo, para mí el mejor alcalde que ha tenido Cuautla fue Pachito Rodríguez. Y ahora algo que también veo, saquean, y yo no veo que metan a la cárcel a algún expresidente municipal y le hagan regresar todo lo que se robó. Y no nada Claro. más presidente municipal, ¿eh? Funcionarios públicos que vemos que, y yo les digo, entran de guarache y salen de charol. ¿Dónde está esto? Entonces yo creo, Juan, que nosotros los que diario, como Toño, abrimos una cortina diario para trabajar, damos fuentes de empleo, ya estamos hartos de ver personajes que en 3 años Claro. salen millonarios. Ahora, ¿qué pasó aquí en Morelos ahora que llegó la autoridad federal? Detienen a los linos. Los linos, junto con otro grupo ya por ahí mencionado, los maya, Ujú. tienen años. Y aquí el problema es la familia michoacana, Guerreros Unidos, los Rojos, el Cuatro Letras y N número de cárteles que llegan, porque lamentablemente también la situación geográfica que tenemos, Claro. pegados a Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca. Ujú. Lo que pasó con el huracán último que tuvimos, mismos delincuentes como cucarachas salieron de Guerrero Claro. para venir a delinquir aquí. ¿Cómo nos dimos cuenta? La forma de operar, por ejemplo, en el transporte público, hacían el mismo tipo de extorsión que lo hacían en Guerrero. Y aquí ya municipios, ¿qué te gusta? Amacuzac, Ujú. que ahora ya el que manda quién dice qué se vende y qué no se vende, es el crimen organizado. O sea, ¿en Claro. dónde estamos parados, Juan? Sí, totalmente. De hecho, hay reportes periodísticos que hablan de 14 organizaciones criminales que son las que se disputan prácticamente todo Morelos y que eso les ha llevado, por ejemplo, a que el año pasado Morelos haya ocupado el primer lugar en el delito de extorsión por cada 100,000 habitantes. Es grave el asunto. Por consecuencia, Antonio Sánchez Purón, a ver, el operativo Enjambre, ¿con qué debería de ir acompañado? Pues para que esto surte efecto, porque si no va a ser nada más como haber llegado y pegarle al avispero y que efectivamente el enjambre se enloquezca y todo esto se ponga peor. Bueno, sí te quiero mencionar que en días anteriores vino un destacamento de Policía Federal, más bien Guardia Nacional, ahora Guardia Nacional, que ha tenido una mayor presencia en el estado de Morelos. Sin embargo, creo que uno de los graves problemas que también enfrentamos como estado es que tenemos policías mal pagados. Se ha buscado la dignificación de ellos. Sin embargo, hay un déficit importantísimo de policías, de recursos humanos, y desgraciadamente, pues bueno, cuando no tienes unas condiciones que sean favorables para que aquellos que quieran llevar a cabo dignamente el ejercicio de policía, pues definitivamente, pues ese es uno de los graves problemas por los que estamos atravesando en el Estado. No es solamente una responsabilidad del Ejecutivo, el Legislativo también ha tenido mucho que ver, porque desgraciadamente, como bien lo mencionas, vivimos una administración anterior encabezada por Cuauhtémoc Blanco, donde prácticamente eran ocurrencias y esas ocurrencias las estábamos padeciendo los ciudadanos. ¿A quién le interesa hablar mal de su Estado? Nosotros somos los primeros afectados. Sin embargo, estos espacios son la gran oportunidad pues, para que también al mismo tiempo las propias autoridades volteen, vean y atiendan los problemas. Hoy quien encabeza una de las principales manifestaciones es el obispo de Cuernavaca. Sin embargo, hay una organización importante que no es gubernamental, que es Morelos Rinde Cuentas, que se ha dado a la tarea justamente a partir de sus publicaciones, de estar señalando cuáles son los principales problemas.
¿Cuál es uno de los principales problemas? Que tenemos una fiscalía que realmente es un verdadero calvario ir a generar una denuncia y aparte de eso, de generar esa denuncia, pues desgraciadamente no vemos resultados. Y así se queda del lado de la percepción aquellos delitos que quizá puedan ser muchísimos más de los que están formalmente denunciados y que hoy Morelos está padeciendo. Entonces, creo que aquí los tres poderes, junto con el judicial, se tienen que poner las pilas y atender un problema que quizá sean funcionarios recién nombrados, pero eso no les quita su responsabilidad y no les quita la urgencia de dar resultados a la ciudadanía que hoy estamos clamando por ello. Sí, por supuesto, todo esto se traduce simplemente en impunidad y es lo que sigue alimentando a estos criminales. Rafael Rueda, lo que hay de fondo, tal cual, también tiene que ver con la corrupción política, porque podemos hablar de las organizaciones criminales, ponerles nombre y apellido, pero ellos son los que andan en camionetón, quizás encapuchados, pero también están los que entran y salen todos los días de las alcaldías. ¿Qué se puede hacer, sobre todo ahorita ya en la antesala del proceso electoral, en donde gran parte del país tendremos elecciones y de nuevo vendrá ese reto como ciudadanos de pues, saber a quién elegir? En fin, ¿qué piensas en este sentido, Rafael Rueda? Mira, lamentablemente, muchos personajes entran a servirse, no a servir. ¿Por qué? Porque todo puesto que tenga que ver con licencias, llámese de funcionamiento, para obras, permisos, todo eso que tenga que ver el ambulantaje, deja dinero. A mí me da mucha risa ver los sueldos de algunos funcionarios y dices, no es posible que te alquiles por esta cantidad. Lo que pasa es que no es el sueldo, es el entre. Mira, el ramo hotelero yo lo respeto mucho, yo estoy hotelería. Ujú. El mesero o el bellboy vive de la propina. A ellos no les interesaba tanto su sueldo, su seguro social, la propina. El del mesero vive de la propina. Y lamentablemente, en muchas de las dependencias que tenemos, y no hablo nada más de Morelos, hablo a nivel nacional, todo es billetes. Claro. Todo es billetes, billetes, billetes. Y lamentablemente no se hace nada, porque se tapan unos a otros. ¿Por qué? Porque ahorita el que fue diputado, vamos a decir, mañana resulta que va a ser gobernador. O el que es ahorita el de licencias, resulta que ahora va a ser otro puesto. Y entre ellos mismos se tapan. Yo pregunto, ¿cuántos de los que han saqueado nuestro estado están en la cárcel o han devuelto el dinero que se han llevado? Si tú haces un examen, Claro. a ver, ¿con cuánto entras y cuánto sales? Se llama corrupción, pero la corrupción, Juan, es de dos. Todo lo que sea obra o compras, Ujú. deja un porcentaje. Aquí hubo una época de cada gobierno tenía su, su bateador principal, como le decíamos nosotros. Hubo un hijato de un gobernador que era el 20%. En cierto periodo era el 15%. El otro periodo el 20%. El otro es el Pero 25%. Rafa, creo que también parte del problema que ahí se suscita es que hay organismos que supuestamente combaten la corrupción, como es el caso de la Fiscalía Anticorrupción, que vemos que se llenan y se llenan de carpetas, pero pocas acciones se llevan a cabo. Tenemos una auditoría superior de fiscalización donde prácticamente los nombramientos los hacen los propios congresos y muchas de las cuestiones aquí que vemos es que los compromisos se hacen principalmente con ellos. Entonces, mientras no se le dé un poder a la ciudadanía, donde realmente primero partamos de una transparencia, pero por el otro lado, realmente los organismos, como es el organismo autónomo, que es la Fiscalía Anticorrupción, realmente empieza a generar resultados
y las auditorías no den dictámenes 5 años después, donde ya prácticamente los delitos ya prescriben, pues definitivamente este va a ser la cuenta. Nos puedes entrevistar dentro de 2 años Y y va a ser seguirá. la misma queja. Y definitivamente lo que se tiene que cambiar son las legislaciones. Se acabaron los órganos autónomos, teníamos organismos anticorrupción que hoy se aniquilaron. Entonces, bueno, tenemos que retomar dentro de lo que hoy se está construyendo con el gobierno actual, pues buscando justamente, por un lado, la transparencia y por el otro lado, también por el otro, la rendición de cuentas, y aquel que se le compruebe haber hecho un mal manejo, pues Claro. realmente se le inicie un procedimiento y acabe en la cárcel, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué más se puede hacer en este sentido para recuperar pues, la confianza en las instituciones? Porque ahorita, por lo que vemos, esto es una crisis institucional también en las alcaldías, en las dependencias de seguridad y demás. ¿Quién me quiere Es que responder? mira, Es de credibilidad, lo que esto dice también es de Toño, credibilidad, ¿no, Rafa? es que lo que dice Toño tiene razón. Mira, lamentablemente se tapan unos a otros. O sea, entra una fiscalía anticorrupción, dime cuántos de estos casos se han llevado a cabo. O sea, se sigue tapando, se sigue tapando. Por ejemplo, las licitaciones. ¿Por qué no se transparenta todo lo que se compra? ¿Por qué no? Mira, la transparencia, las licitaciones es muy fácil. Un mismo proveedor hace dos o tres, cuatro licitaciones y se la Ujú. lleva. ¿Por qué? Porque el que entró es el que le dice cómo vienen las bases, cuánto hay que comprar. Eso es lo más triste. Mira, Morelos muchas veces hemos tenido ocurrencias en X sexenio. Ujú. Las ocurrencias fueron módulos de seguridad. Tapizaron el estado de Morelos en módulos de seguridad. Miacatlán tiene 5 o 6 módulos. Tlaquitenango otro tanto. Todos están vacíos. En la época de Graco ofreció 2,000 cámaras de vigilancia. No llegamos de a 1,200. Ahorita con el anterior secretario, que duró un año y fracción, empezaron con los famosos arcos carreteros. Tapizamos de arcos carreteros, C2 y todo. Pero dime, ¿dónde han dignificado la labor del policía? ¿Dónde les dan mejor calidad de vida? ¿Tú crees que viven con 12, 15,000 pesos un policía arriesga su vida? Mejor se dan la vuelta. Claro. Si tú te das cuenta aquí, por ejemplo, la fiscalía, quitaron lo que era la fiscalía aquí en Zapata, tumbaron ese edificio, lo hicieron en Temisco, un dineral que se gastaron, donde era la fiscalía, ahora se hizo unas instalaciones, si no me equivoco, un colegio para estos, pero el personal sigue ganando 5, 6, 7,000 pesos, las secretarias lo mismo. Claro. ¿Eso a qué te lleva? Corrupción. Por supuesto. Y esta desconfianza que se vive en las instituciones, no sé qué niveles pueda alcanzar. Estoy leyendo una entrevista que le da la gobernadora a Proceso. Dice la gobernadora que Margarita González Arabia que no es cierto que le estén investigando desde Estados Unidos y que no hay restricciones migratorias para ella. Sale a dar estas declaraciones en un contexto en el que ya a veces decir que no se convierte en sí, y cuando estamos viendo a los alcaldes totalmente coludidos, pues uno se imagina que esto está llegando a todos los niveles, por ejemplo, en el gobierno estatal, José Antonio Sánchez Purón. Mira, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie. La única gran diferencia que hoy existe con quien nos está gobernando es que fue una persona cercana a nosotros. Tanto Rafael como yo tuvimos la oportunidad de convivir con ella y independientemente cuál haya sido el resultado de nuestros votos, Ujú. ella es quien gobierna actualmente, ¿no? Y me parece que tampoco es conveniente cuando no existe un fundamento real o un comunicado real, pues generar este tipo de notas o este tipo de circunstancias, porque ojalá que nada más le dañara a la gobernadora en lo particular y ella sabrá defenderse, ya lo creo. Pero eso nos está dañando a nosotros como Estado y nos está dañando en un Estado donde prácticamente entre el 11 y el 12% del Producto Interno Bruto proviene del sector turismo. El hecho de ser un Estado que encabece los 5 principales delitos, eso es una publicidad que a nadie le interesa tener. A nosotros lo que nos interesa es una publicidad
donde se invite a los vecinos, a los estados vecinos, para que visiten a nuestro estado. Morelos, quizás no lo estás tomando tú como referente, pero Cuernavaca en lo particular era la segunda ciudad a nivel mundial de enseñanza del español, y hoy se perdió esa situación. Cuernavaca se llenaba de extranjeros, la economía se generaba y se desarrollaba a partir de llegada de extranjeros que venían a disfrutar un clima cálido, pero sobre todo aprender el español. Y hoy definitivamente esto se ha perdido. Entonces, bueno, lo que hoy estamos buscando los empresarios y estamos aprovechando las oportunidades, como es el caso de este programa, es decir, bueno, Morelos está atravesando una situación crítica que lleva varios sexenios en esa situación, pero habemos muchos que estamos interesados en trabajar junto con el gobierno o sin el gobierno para que las circunstancias y la situación en el Estado cambie, y de esto definitivamente estamos abocados. Perfecto, y por supuesto que es la intención de todos y por eso generamos estos espacios, porque preocupa evidentemente lo que sucede en la entidad. Pues nos estamos acercando ya al final de esta plática. Raúl Rueda, ¿con qué te quedas respecto? No, Rafael, perdón. Perdón, Rafael Rueda, una disculpa. Rafael Rueda, ¿con qué te quedas con lo que estamos viendo? A ver, el gobierno federal está con la lupa puesta, ya tenemos las primeras detenciones y demás. ¿Qué más tendría que haber? Y sobre todo alguna reflexión respecto a todo lo que hemos platicado esta tarde, por favor. Mira, un comentario muy rápido quisiera hacer. En el caso de lo que se comenta de la gobernadora, como dice Toño, la conocemos de hace mucho tiempo, a Margarita. Entonces, yo ahí lo que creo es, hay mucho fuego ahorita que vienen las elecciones y es un golpeteo. Pero además, me iría a algo más real. ¿Qué está pasando con el caso de Sinaloa? Es un caso muy caliente en donde la autoridad federal está defendiendo a este tipo de funcionarios. Claro. A mí me preocuparía que esto, lo que está pasando en Morelos, sea una bola de humo para distraer lo otro. Ahora, yo sí esperaría, Juan, que realmente las autoridades federales permeen un buen tiempo aquí en el estado. Mira, ahorita de secretario de Seguridad está el general Bucio, que él estuvo ya como año y medio de comandante de la 24ª Zona Militar. Entonces, conoce el estado, sabe la problemática, aunque la milicia a la policía son dos cosas muy diferentes. Claro. Pero por lo menos los contactos a nivel federal están. Yo me quedo con esto. Espero realmente que las autoridades federales, lo que es Marina, lo que es Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública, a nivel inteligencia, realmente hagan una verdadera labor aquí en el Estado. Y me encantaría que nos mandaran los famosos murciélagos, que son los grupos de fuerzas especiales. Hay que contender. No nada más hay que venir a limpiar, lamentablemente. Y como dice Toño, mira, nosotros no aspiramos a nada. Yo no soy proveedor de gobierno, ni he sido proveedor de gobierno, ni me interesa trabajar en gobierno. Me considero un luchador social, sigo y seguiré haciéndolo. Desde hace muchos años yo he sido víctima de varios delitos y lo único que tenemos que hacer es poner el dedo en la llaga. Lamentablemente, muchas veces somos piedra en el zapato en los gobiernos y muchas veces molestan las declaraciones que uno hace a ciertos funcionarios que son los que lamentablemente muchas veces pues asesoran a los gobernantes. Claro. Piedras en el zapato, quítatelas. No es así. Nosotros seguimos aquí, las demás personas tendrán un puesto 3 años, 4 años, 6 años. Nosotros aquí vamos a seguir viviendo. Claro. Yo espero, Juan, de veras, poder caminar en Morelos como lo hice hace más de 52 años, en donde también había delincuencia. Pero lo que estamos viendo ahorita, los grupos delincuenciales que los dejaron crecer, porque los dejaron crecer, hicieron que la gente menospreciara a las fuerzas federales, lamentablemente. Mandaban los delincuentes.
Espero que eso termine. Te Claro. agradezco la oportunidad de este espacio en donde, como dice Toño, podemos externar lo que vemos, lo que vivimos y lo que conocemos. Y gracias a ustedes, pues mucha de la ciudadanía se puede dar cuenta de lo que está pasando Claro. y piense más ahora para el 27 qué vamos a hacer. Y hay que aprender a denunciar y hay que aprender a exigir a la autoridad que cumpla, porque para eso se alquilaron. Gracias, Rafael Rueda. Y ese deseo de volver a caminar con la misma confianza, estoy seguro que lo comparten miles de morelenses, y lo digo porque según estadísticas oficiales, el 90.1% de la población en Morelos se siente insegura. Y esto es por el repunte que han tenido específicamente delitos como las extorsiones, el homicidio, el cobro de piso, que en conjunto han incrementado hasta en 45%. Evidentemente es algo serio lo que se vive y seguro muchos desean que esto cambie para volver a caminar tranquilos por las calles de Morelos. José Antonio Sánchez Purón, ¿con qué te quedas respecto a lo que hemos platicado y la expectativa de lo que pueda venir para la entidad? Pues mira, si los partidos políticos no quieren que le sigamos clavando clavos al ataúd, estamos en un gran momento y una gran oportunidad donde el gobierno federal debe de llegar, no en unos meses, sino en unos cuantos días, a las últimas consecuencias de aquellos que se han aliado con el crimen organizado y que están señalados de una u otra manera a partir de las investigaciones que se tengan. Definitivamente ese es el primer clamor que tenemos y la primera exigencia como ciudadanos. El gobierno federal y el gobierno estatal y los municipios están en esa gran oportunidad. Hoy los ciudadanos, como bien lo están diciendo, estamos perdiendo la credibilidad de los partidos políticos y quizá por ahí pueda venir una gran revolución por parte de los ciudadanos en las próximas elecciones, donde justamente a partir de ello busquemos que sean los mejores perfiles, pero no los que encabecen los partidos políticos, porque desgraciadamente se están convirtiendo en un grave problema para los ciudadanos que estamos viviendo las consecuencias. Hoy el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial están en una gran oportunidad de demostrar que realmente hay una separación justamente de autoridad, pero por el otro lado están dispuestos a llevar a cabo su labor como está estipulado en la propia Constitución, cada uno promulgando leyes, mejorando condiciones, por el otro lado otro llevando a cabo buenos gobiernos y por el otro lado también aquellos que tengan que dictar sentencias sin que sean corrompidos justamente por la situación por la que hoy está atravesando el Estado. Definitivamente es algo que está llegando ya a una intolerancia por parte de los ciudadanos y creo que estamos justamente en ese momento donde hay esa inflexión y que los ciudadanos del Estado de Morelos empezaremos a exigirlo cada vez con una voz más presencial y a través justamente de estas grandes oportunidades que nos dan los medios de comunicación, de poder externar a través de algunos que estamos encabezando o que hemos encabezado alguna posición empresarial para poder externar todas las inquietudes de aquellos que no tienen la oportunidad a través de un micrófono de hacerlo. Y bueno, estaremos muy atentos de lo que esté sucediendo y agradecido porque nos hayas dado y nos hayas brindado esta oportunidad. Con mucho gusto, Antonio Sánchez Purón, y ojalá que esta referencia que hacías a la revolución de conciencias rumbo a las elecciones se replicara en muchos estados, porque tendrá que ser una gran reflexión y un gran reto el que se elija a alguien, al menos peor muchas veces, de los que aparecen en la boleta. Por lo pronto, les agradezco a ambos. Antes de irnos, brevemente, a ver si no está muy difícil porque va a ser algo muy concreto. Rafael Rueda, en una palabra, por favor, en una sola palabra, ¿cómo definirías lo que se está viviendo en Morelos? En una palabra, por favor. Pánico. Pánico. Muchas gracias. Antonio Sánchez Purón, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Buscaría un sinónimo que sería temor. Pánico y temor en las calles de Morelos o en el estado, pese a lo que está sucediendo con el operativo Enjambre, pánico y temor
por esta red criminal encabezada por políticos. En fin, por ahí vamos a encontrar el encabezado para nuestro episodio de Será Viral. Así que yo les agradezco a ambos. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, Antonio Sánchez Purón, empresario y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial en Morelos. Gracias. Gracias a ti, Juan, Toño, y sobre todo desconfianza. Exactamente, la desconfianza también. Rafael Rueda, muchísimas gracias. Rafael, asesor en seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, precisamente allá en Morelos, también expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado. Gracias. Es correcto. Gracias, abrazo, Toño. Bye. Un abrazo para los dos y por supuesto el agradecimiento para ustedes que se quedaron hasta el final de este episodio que sin duda será viral. Grave lo que está sucediendo en el estado de Morelos. ¿Qué les parece? Los alcaldes encabezando esta red criminal, y los hay por lo pronto de todos los partidos, hay de Morena, hay del PRI, del PAN. En fin, vamos a ver en qué deriva todo este asunto aquí en la zona centro del país. Les agradezco, ojalá que puedan dejarnos un comentario, ojalá que puedan compartir este video, pero sobre todo, ojalá que nos puedan acompañar en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.